¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a tu asignatura. Se va a titular Introducción a la Criminología y la Criminalística. Me presento contigo. Yo soy el licenciado Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, y soy maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito, con una expertise ya de 21 años en el ramo de la educación y 3 años y medio dedicado a de tiempo completo a la docencia. Bien, nuestro programa operativo va a constar de 3 unidades compuestas en entre 6 y 11 puntos aproximadamente por cada unidad. En este sentido, bueno, la unidad uno, vamos a tocar los temas relevantes y referentes a lo que es la criminología, partiendo de su definición etimológica, jurídica y el campo de aplicación. Vamos a ver algunas cuestiones sobre la evolución histórica de la criminología, dos acepciones de criminología clásica y criminología moderna. Por otro lado, vamos a ver también el campo restrictivo y amplio del concepto de criminología, porque recordemos que para muchos hablar de criminología es no nada más entender esos factores endógenos y exógenos, sino también punitivos, sociológicos, antropológicos. Y desde luego vamos a ver la diferencia entre lo que es criminología y criminalística, porque todavía hay aquí ciertos profesionistas, alguna gente que desconoce los tecnicismos, que nos llegan a confundir todavía con los criminalistas. Vamos a ver esa apreciación del trabajo fáctico hecho por los peritos de campo y el trabajo teórico hecho por los perfiladores criminales. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la segunda unidad cuáles son los alcances de la criminología y su relación con, ahora sí, la criminalística, la medicina legal, cómo se está relacionando con la psicología y la psiquiatría criminal, el concepto de política criminal y esas bases estatutarias del Estado con respecto también de las instituciones que se dedican a la prevención del delito. Por otro lado, también vamos a ver victimología, que es centrarnos en el estudio específicamente de la víctima. Porque si bien en criminología tocamos mucho de los temas del criminal, nos olvidamos un tanto de la víctima, ¿no? En este sentido. Y cuál es su relación con el hecho delictivo y hasta dónde vienen sus alcances. Por último, en esta segunda unidad vamos a ver a la delincuencia juvenil y entendida la delincuencia juvenil como ese factor disocial del por qué a veces las juventudes delinquen, ya sea por estar en ambientes violentos, por estar en ambientes hasta cierto punto de riesgo, factores de falta de oportunidad, entre otros factores. Y nuestra última unidad, nos vamos a meter de lleno ahora sí a las cuestiones de la criminalística. Es decir, todo el trabajo de campo, todos los hechos fácticos, pero desde la perspectiva del método científico, ¿cómo vamos a entender el trabajo de los peritos de campo? Vamos a ver su definición, obvio, su evolución histórica, algunas diferencias con respecto a la criminología, que es el escenario del crimen, yo le llamaría el lugar de los hechos, la perfilación criminal, vamos a ver algo de obtención de muestras, ya sean muestras hemáticas, muestras dactiloscópicas, entre otras más que vamos a agotar. La balística forense, cuál es la relevancia de estudiar a las armas de fuego y sus diferentes componentes. Y lo que es la dactiloscopía o el taller, perdón, sí, el taller de dactilotecnia, yo así le llamaría, ¿no? Que la dactilotecnia es la rama encargada de estudiar todo lo referente a las huellas dactilares, de las crestas papilares de los dedos, y la palmascopía, lo que es también la plantoscopía, la keiloscopía, entre otras cuestiones que vamos a abordar. Las manchas de sangre, que es muy importante determinar hasta dónde van los alcances de un contenido hemático en un escenario del crimen, ¿no? Si hay expansión de manchas, si hay goteo, y desde luego su relación con ácido desoxirribonucleico, lo que nosotros llamamos el ADN.
Y por último, cerraríamos ahí este curso con la grafística, que es todo lo referente al estudio de la escritura, los documentos, las firmas, sobre cuáles serían los procesos de peritaje a discernir. Así muy laxamente va a ser tu curso, son 3 unidades, muy cortas, y bueno, esperemos que el aprendizaje sea provechoso, ¿verdad? Bien, vamos a ver aquí algunas cuestiones rápidamente de lo que es, no obstante que lo tienes en tu tríptico, vamos a ver estas cuestiones de lo que es tus criterios de evaluación. Cada semana vamos a subir un video explicativo sobre la unidad y posteriormente yo te voy a asignar tus actividades. Pueden constar de resúmenes, pueden constar de un mapa conceptual, una infografía y algunas lecturas que ya tienes ahí en la plataforma que nosotros vamos a empezar a estudiar. Y desde luego, en ese sentido, vamos a empezar a hacer el análisis, ¿no? Para que vayas adentrando este campo tan amplio de lo que es la criminología. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Vamos a ver algunos puntos importantes y relevantes del estudio de la criminología, pero para entender criminología necesitaríamos entender su génesis, de dónde nace, ¿no? O sea, necesitaríamos entender cuáles son esas bases, no solo jurídicas, sino también estatutarias de lo que es la criminología. En esa parte, vamos a entender que el factor criminal siempre ha operado a lo largo de la vida de los seres humanos. ¿Sí? Y por tanto, la criminología nace de algo que se llaman ciencias penales, y estas a su vez dan origen o se desprenden, mejor dicho, de algo que se llama derecho penal. Bien, como parte introductoria, recordemos que el derecho penal siempre va a ser un órgano regulador y sancionador de delitos. ¿Por qué? Porque su estudio, aplicación y desarrollo sobre diversas acepciones y referentemente a conductas violentas se van a presentar todos los días en una sociedad, en una cotidianidad. ¿Sí? Pues en esta parte, el estudio del derecho penal, no nada más desde el punto de vista punitivo, ni desde el punto de vista del derecho público, va a atender, sí, netamente a cuestiones jurídicas, pero cómo encuadrar los delitos, cómo tipificarlos, cómo hacer que una persona que ha cometido un delito pague prisión, pague una sanción pecuniaria, pague una reparación del daño. Por tanto, el derecho penal, para una mejor comprensión y aplicación de sus normas jurídicas, se va a apoyar de las llamadas ciencias penales. ¿Sí? Y, desde luego, aquí vamos a omitir un poquito de los abogados. Ustedes, como criminólogos, tienen ese deber y comprensión de los elementos normativos, objetivos y sustantivos del derecho penal. Pero, como especialistas de las ciencias penales, ustedes contribuirán a esclarecer esos factores endógenos, exógenos y científicos sobre el delito o bien sobre cómo prevenir esas conductas violentas. El objeto del derecho penal siempre va a ser conminar a sus ciudadanos por el respeto de las instituciones, de sus conciudadanos, de los bienes jurídicos que tutela el Código Penal, a fin de prevenir antes que reprimir al delito. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente unas acepciones sobre organización y sistematización de la palabra derecho. ¿Por qué es importante que ustedes como criminólogos conozcan el derecho? Porque mucho de lo que van a trabajar como peritos, llámese cual sea la rama, va a tener que tener el estudio jurídico, va a tener que tener sustento en la constitución política, en las leyes que ya se desprendan, principal y específicamente en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si vamos a hacer peritajes en materia civil, por ejemplo, también, pues el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Civil propio. Ahora, voy a comenzar por esta trilogía y esta parte piramidal, para ir diferenciando un poco lo que es criminología, criminalística y derecho penal. Por un lado,
En el puntal más alto encontramos al derecho penal. ¿Por qué? Porque se va a apoyar, repito, no solo de los elementos normativos, sustantivos y adjetivos, sino también de las ciencias penales para esclarecer esos delitos. ¿Cuáles son las ramas de las ciencias penales? Se desprenden dos: criminología y criminalística. ¿Sí? La criminalística como tal es ese estudio fáctico de cómo sucedieron los hechos. Su fin será probar que el hecho sucedió tal cual lo está reconstruyendo el perito. ¿A base de qué? De métodos y técnicas de investigación. ¿De acuerdo? En tanto que la criminología va a responder a la pregunta: ¿quién ejecutó ese delito? Estudia el fenómeno antisocial y su modo preventivo. Pero también en la criminología no nada más está enfocada a lo que es el delito como tal, sino más bien en la materia preventiva puede estar abocada a lo que es prevención del delito en empresas, prevención de conductas violentas en las escuelas, lo que llamamos criminología corporativa y lo que llamamos criminología educativa. Pero también puede hacer ese estudio en el sistema penitenciario, cómo están trabajando las cárceles en nuestro sistema de reinserción social. Entonces, en esta trilogía, las ciencias penales de la mano del derecho penal no solo nos van a permitir coadyuvar al esclarecimiento de delitos o conductas violentas, sino también a la mejor prevención de ese tipo de eventos. ¿De acuerdo? Del concepto de derecho, bueno, de manera muy general, nosotros siempre vamos a tener que toda norma jurídica nace para regular un sistema social. Y desde luego, el derecho, porque tiene un carácter bilateral, me va a conferir facultades como ciudadano. Me va a permitir exigirle al Estado mismo esas garantías, pero a su vez me va a imponer deberes y obligaciones. Por eso es muy preciso distinguir entre lo que es la norma jurídica y lo que es la norma que me confiere. ¿De acuerdo? De lo cual el derecho objetivo me va a decir que es el conjunto de normas, conjunto de principios jurídicos. Un ejemplo de esto puede ser la Constitución política, las leyes, los códigos, los reglamentos, los bandos municipales. Son de observancia general y por su calidad abstracta van dirigidas a los particulares, es decir, a nosotros. ¿Para qué? Para que en este entendido de ser sujetos de derecho tengamos facultades y derechos recíprocos. En tanto que el derecho subjetivo, si nos dice el derecho objetivo, que es el principio y la norma, el derecho subjetivo será como tal. Yo, ciudadano, ¿cómo voy a ejercer ese poder, esa pretensión, esa facultad y sobre todo la autorización que voy a tener conforme a la norma jurídica? ¿Sí? Aquí tenemos el esquema. O sea, el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas o principios en un elemento bilateral. Por ejemplo, la Constitución, las leyes. Y el derecho subjetivo va a ser ese poder que yo tengo como ciudadano para poder ejercer los estatutos jurídicos, hacer valer las leyes, en palabras simples. Y el Estado de Derecho es esa operatividad que el mismo Estado me confiere y que al mismo Estado a su vez se va a someter con respecto del poder y la actividad de los ciudadanos. O sea, en esta parte el Estado de Derecho es el imperio de la ley que va a dimanar de la voluntad general de todos los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado está obligado a respetar mis elementos objetivos y subjetivos. ¿Para qué? Para que a través del orden social podamos vivir en un estado de armonía. Bien, vamos a pasar a algunas acepciones muy rápidas de derecho penal. Alguna de la historia del derecho penal. Aquí a priori te dejo esta parte, ¿no? El derecho penal nace como una forma no de erradicar los delitos, sino reprimir y hasta cierto punto castigar los actos de venganza. Porque en las sociedades antiguas operaba esa ley
de la ley del talión, ¿no? Donde tú me la haces, tú me la pagas. O sea, el clásico ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, en esta parte el derecho penal surge como una parte del derecho público para establecer esos castigos hacia no nada más los delitos, sino también los actos repudiados como venganza. Hay varios periodos, por ejemplo, la venganza privada, sabemos que el hombre va a actuar por instinto y a lo mejor a veces ese instinto de supervivencia va a darle el sentido de protección para su persona y su familia. Y desde luego, este castigo se dará entre particulares. Por otra parte, la venganza divina, el periodo de la venganza divina, constituye un elemento sumamente represor, pero el delito va a significar una ofensa a la divinidad, es decir, a Dios. Desde la perspectiva de la cultura hebrea, los jueces van a juzgar a los ciudadanos en el nombre de Dios, y aquí van a aparecer los tratos crueles y excesivos. Una parte de la venganza divina pudiera ser aquí en México la Santa Inquisición, que en el nombre de la Iglesia Católica se ejecutaban actos de tortura o bien actos en donde eran las penas de muerte, ¿sí? La hoguera, el tormento y todo ese tipo de castigos. Por otro lado, la venganza pública, una vez que se conforman los estados a nivel mundial, nace el derecho penal público, pero se va a relacionar la divinidad con la sociedad. O sea, no nada más vas a ofender a Dios, sino también ya al ser de carácter público, al cometer delitos, tú vas a ofender a lo que es el estatuto social. ¿Sí? Por tanto, el Estado va a empezar a ser el que administra la justicia. Aparecerán algunas conductas como el terror y la tortura y la invención de los métodos crueles, como los calabozos, el uso de argollas, el descuartizamiento, la hoguera, los trabajos forzados. Pero surge un periodo humanista en donde César Bonesana, Marqués de Beccaria, en el año 1764, habla en su libro sobre los delitos y las penas. Entonces va a establecer que la pena como tal, en la ley del Código Penal, es pública y de carácter necesaria, pero tiene que ser proscrita la pena de muerte y nadie debe ser castigado por delitos que no ha cometido. ¿De acuerdo? En esta parte, si lo traducimos o lo trasladamos a lo que es nuestro México actual, en México no hay pena de muerte. En México nos dice el artículo 14 constitucional que nadie puede ser juzgado por el mismo delito, que hay una presunción de inocencia. Entonces, del concepto de derecho penal vamos a entender que es una rama que pertenece al derecho público, cuyo objeto social será el orden político a través de las penas, sanciones y medidas preventivas para que nos mantenga el orden social. Para el maestro Rafael de Pina será esa definición de delitos a través del catálogo y la fijación de las sanciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines del derecho penal? Proteger bienes jurídicos tutelados de la sociedad y del propio Estado, que es una rama del derecho público interno, que es normativo porque establece a través de sus códigos los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Mantiene el orden político y social, desde luego, y también va a ser valorativo porque desde los valores esenciales del ser humano, nosotros vamos a atender a esas no conductas, ¿de acuerdo? Para ello, el derecho penal objetivo, lo que llamamos el jus puniendi, nos dice que el jus penali, perdón, aquí corrijo, el jus penali nos dice que el derecho penal objetivo es el mandato y la facultad que surge del mandato. O sea, lo que hablábamos en el derecho general, ¿no? El Código Penal nos establece las reglas, los delitos, las penas y las sanciones. Para Enrique Bacigalupo nos dice que el derecho penal objetivo es ese deber sancionador del Estado que contienen las propias leyes en el Código Penal, pero que al ser poder sancionador necesitará de la Constitución del Estado ¿para qué? Para establecer legítimamente los principios del derecho penal. En tanto que ahora sí,
el jus puniendi, es esa parte del derecho penal subjetivo y facultad que posee el Estado para imponer, ejecutar y sancionar a través de las penas y castigos estas conductas exteriorizadas que se presuman delictivas. ¿Sí? Ahora, por otro lado, al derecho penal como parte de la ciencia, nos dice que hay que tener un objeto del conocimiento, o sea, el conjunto de normas, pero que los métodos científicos me van a permitir discernir y sobre todo determinar por qué los delitos se han ejecutado. ¿Por qué los delitos hasta cierto punto se han hecho una costumbre en una sociedad? Por otro lado, la ciencia del derecho penal tiene el objeto y el método. El objeto será la constitución de normas jurídicas penales, tu catálogo de delitos, código penal, constitución política y desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero por otro lado, el elemento científico o el método va a descubrir la verdad a través de qué? De enfocar metódicamente esos conocimientos. Si nos damos cuenta en la infografía, y aquí te lo dejo sobre la mesa, ustedes como criminólogos tienen el deber de ser observadores, muy observadores, esa es una regla general. ¿Para qué? Para que después se planteen preguntas, formular hipótesis, pero que no nos quedemos con las primeras hipótesis, sino que esas hipótesis se vayan rechazando una con otra, hasta llegar a un marco teórico adecuado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a través de la experimentación nosotros podamos hacer conclusiones eh, asertivas, dúctiles, y sobre todo poder llegar a los resultados finales sobre el esclarecimiento de ese delito. ¿De acuerdo? La palabra método proviene etimológicamente del griego métodos, que significa o es definido como la persecución de un fin, que generalmente va a ser la forma de proceder conforme a un plan establecido, determinado y sobre todo la fijación de una meta específica. ¿De acuerdo? Para la ciencia del derecho penal, los métodos científicos permitirán establecer métodos jurídicos, pero desde la perspectiva de la teoría y sobre todo que se solucionen los problemas a la parte inventiva, ordenada, constructiva y principalmente explicativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué es inventivo la ciencia penal? Porque a través de la investigación se van a descubrir nuevos hechos. ¿Sí? ¿Por qué debe ser ordenada y constructiva? Porque toda tu información la debes de sistematizar y ordenar en el elemento científico. Yo no puedo dar por hecho que un delito se ejecutó tal cual lo estoy observando. Tengo que agotar métodos de investigación. Y por otra parte, es explicativo porque se va a examinar y se va a manifestar la ciencia. Una vez que yo he agotado la mayoría de los pasos del método científico, ya puedo realizar el examen, la diagnosis y sobre todo la explicación manifiesta de la ciencia. ¿Qué relación tienen el derecho penal con otras ciencias? Bueno, pues por un lado, se van a auxiliar. ¿Para qué? Para ayudar al juez o al propio Ministerio Público para resolver ciertos conflictos. ¿Sí? Por un lado, las ciencias penales se van a definir como el conjunto de disciplinas científicas, tanto de naturaleza filosófica como jurídica y sobre todo causal explicativa, es decir, causa-efecto, y cuyo objeto de estudio será el delito, el delincuente, los factores que intervienen para llegar a las penas y medidas de seguridad. O sea, conmigo van a aprender una criminología científica, una criminalística, cuando más, científica. ¿Por qué? Porque como abogado en formación, yo a mis estudiantes en formación de abogados, les hago ver que el derecho tiene que ser científico y cuando más, sus ramas auxiliares, porque ustedes tendrán que agotar hipótesis, tendrán que formular preguntas, marco teórico. Por tanto, las ciencias penales se van a dividir en normativas o jurídicas o causales explicativas. Las normativas o jurídicas
siempre van a tener esa tendencia de estudiar el delito como fenómeno social y como fenómeno jurídico, en tanto que la causal explicativa se va a encargar de los elementos fácticos y sobre todo cómo estaba operando ese ser humano en cuanto a su vida ordinaria y en cuanto a su sociedad, ¿sí? ¿Por qué es que agrede a su sociedad? Ahora, la criminología es una ciencia sintética, es causal, porque va a estudiar las causas y los efectos y los hechos. Es natural y cultural dentro del fenómeno criminal, ¿sí? Por tanto, al estar señalando grandes ramas de las ciencias penales, nosotros vamos a establecer a las ciencias fundamentales, principalmente la criminología, y que desde esta parte se va a apoyar de la sociología, la antropología, la biología, otras ciencias físico-químico, físico-matemáticas y la psicología criminal. ¿Para qué? Para poder explicar el fenómeno delictivo de una persona. Porque una persona puede ser violenta, porque una persona puede ser lasciva, lesiva, ¿sí? Y en el segundo grupo van a ser las ciencias penales auxiliares, que se van a vincular con la criminalística, como apoyo para qué? Para resolver desde la parte del trabajo de campo esos elementos fácticos y encuadrar a través de sus hipótesis una teoría del caso sustentable para el Ministerio Público. Se va a apoyar de la medicina legal, de la psiquiatría, la toxicología, la química, la patología, la tanatología y la metodología forenses. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a la parte de criminalística, vamos a agotar todos estos conceptos para que nos vaya quedando más claro cuál es la diferencia entre criminología y criminalística. Pero a priori se los comento. Criminología nos va a estudiar la psique, el perfil criminal, el factor social de ese delincuente. Esos son los fines. Pero también nos va a dar elementos preventivos para poder, valga la redundancia, prevenir conductas violentas, no reprimirlas, ¿sí? Prevenirlas a través de políticas públicas. En tanto que la criminalística nos va a permitir explicar de carácter científico cómo sucedió un evento violento, cómo sucedió un hecho delictivo. ¿Ok? Pero, ¿cuál será el campo de estudio de la criminología y la criminalística? Bueno, ustedes, mis queridos criminólogos, van a trabajar y van a ser coadyuvantes tanto de la administración, impartición y procuración de la justicia en este país. Es decir, todo en la vida tiene un fundamento, el derecho penal mismo y desde luego la investigación de los delitos. ¿Sí? Su fundamento constitucional es el artículo 20, en donde si bien nos rige los elementos del proceso penal acusatorio y sus principios, ¿no? ¿Por qué? Porque es público, porque es contradictorio, porque se concentra, porque es continuo y debe de haber inmediatez. Entonces, el proceso penal, en la fracción primera, apartado A, nos explica este artículo 20 que ese proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. En algún momento encontrar un responsable o bien proteger al inocente, al que está siendo acusado injustamente. Y desde luego, procurar que el culpable no quede impune, que los daños que haya causado se reparen por esos delitos. En tanto que el artículo 21 nos habla, ahora sí específicamente, de los que somos intervinientes en la investigación de un delito. ¿Sí? Porque por un lado, va a corresponder la investigación de los delitos al Ministerio Público, a las policías y a los peritos en esa trilogía investigadora, bajo los cuales tienen la conducción y mando del ejercicio de investigar esos delitos. El ejercicio de la acción penal ante tribunales va a corresponder al propio Ministerio Público y la propia ley determinará en qué caso los particulares podrán ejercer esa acción penal ante una autoridad judicial. ¿Sí? Ahora bien, corresponde al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 267
el establecimiento de los actos de investigación. Ujú. Y el primer paso de partida es la inspección. Es decir, que la inspección es un acto de investigación en donde yo perito, voy a establecer un parámetro de cómo estaba el estado de ese lugar en donde se ha cometido la conducta. Desde luego, qué objetos se presume pudieron haber participado en el delito y sobre todo, que sea materia de inspección todo lo que yo pueda recopilar. ¿Me explico? Ahora bien, al practicarse una inspección, siempre deberá entrevistarse a personas que se pudieran estar presentes o bien buscar a testigos que se presuma pudieran estar presentes. Entonces, estos elementos van a ser una buena construcción de los hechos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a agotar rápidamente qué es el delito. ¿Por qué? Porque ustedes, criminólogos y criminalistas también, van a estar inmersos en delitos en su mayoría de sus trabajos. Yo aquí elaboré un concepto pentatómico del delito, que en este sentido, el delito visto de diversas maneras, lo trazamos en una conducta típica, en una conducta antijurídica, culpable y punible. ¿Sí? Vamos a ir explicando rápidamente esto. En esta parte, el delito como tal, al ser una conducta, nos dice que la conducta puede ser un movimiento, más bien, la conducta es un movimiento corporal y que puede ser voluntario o involuntario. Para efectos punibles del delito, la conducta será siempre ese elemento doloso que yo materialicé y el elemento típico de la conducta será estipulado por el Código Penal, lo que llamamos tipo penal. Si desde luego el tipo penal en el delito de homicidio me dice el que priva de la vida al otro comete el delito de homicidio, ahí está. Es una conducta típica. ¿Por qué? Porque yo ejecuté un movimiento corporal para privar de la vida a alguien y el Código Penal me lo está estableciendo, me lo está tipificando, el que priva de la vida a alguien. ¿Por qué es antijurídica esa conducta? Porque lo antijurídico es todo lo contrario al derecho, absolutamente todo lo contrario al derecho. ¿Por qué es culpable? Porque en la medida que el Ministerio Público encuadre todos los elementos sustantivos, objetivos y normativos de la conducta, encontrará una responsabilidad penal. ¿Por qué es punible? Porque va a ser meritoria de una sanción. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los presupuestos del delito, encontramos a dos figuras, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo será esa persona que ejecuta la conducta, que lleva a cabo la acción. ¿Sí? Y el sujeto pasivo es esa persona o ese bien jurídico sobre el cual recaerá directamente esa acción. Incluso el mismo Estado, puede ser sujeto pasivo. ¿Sí? Ahora bien, el objeto material serán esas cosas corpóreas o incorpóreas sobre las cuales el delito está siendo ejecutado. Y el objeto jurídico será la parte que va a proteger el Código Penal. Es decir, el bien jurídico tutelado se referirá a ese elemento que está protegiendo el Código Penal. Si estoy hablando del delito de homicidio, el bien jurídico tutelado mayor pues será la vida. Si estoy hablando de un delito de carácter de fraude, por ejemplo, el bien jurídico tutelado será el carácter patrimonial. ¿Vale? Desde luego el delito tiene elementos positivos, negativos. Si estamos hablando aquí de un concepto pentatómico que elaboré, bueno, aquí se van a 7, ¿no? Que es una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, condicionada y punible.
pero que dentro de sus elementos negativos puede haber elementos por los cuales el delito no se ha consumado o no se consideraría a esa persona que ejecutó la conducta, como la ausencia de la conducta, la atipicidad. Puede haber causas de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber. Hay inimputables, por supuesto que hay inimputables. Los menores infractores, los menores de 18 años son inimputables. Los adultos mayores de más de 70 años son inimputables. Por eso es que de repente el crimen organizado los recluta para cometer conductas violentas. Hay cuestiones de inculpabilidad, sí, porque a lo mejor el Ministerio Público no encontró elementos para poder encontrar la responsabilidad penal. Las faltas de condiciones objetivas es esas no condiciones que tiene el delito por sí mismo. ¿Sí? Y las excusas absolutorias, que serán a lo mejor la parte en donde no se encontraron los elementos del delito. Ahora bien, en esta parte, nosotros debemos entender que para llegar a los elementos de la criminología, vamos a centrar bases sobre cómo opera el delito. En una parte, el delito puede ser hasta cierto punto causal, debe ser hasta cierto punto abordado desde la perspectiva social. Pero nosotros para poder entender criminología, necesitamos comprender una forma no solo semántica, sino también utilitaria, social, del por qué la criminología es importante. ¿Sí? Vamos a meternos ahora sí ya más de lleno a lo que es criminología. ¿Por qué es importante estudiar criminología? Porque nosotros vamos a abordar las causas que originaron al delito. Vamos a entender o vamos a comprender el comportamiento de los individuos en relación a su entorno social y esos factores que han rodeado al delito, al delincuente. ¿Sí? Y ir más allá, ir más allá de lo doctrinario, nos podemos abocar a lo jurídico, a lo clínico, pero yo me dirigiría más a lo social y lo cultural. O sea, desde el punto de vista muy personal, la criminología es una herramienta fundamental y preponderante para nosotros los abogados, pues al ser una ciencia empírica, al menos nos permite entender y comprender factores y causas del delito desde una problemática social, cultural, multifactorial y sobre todo desde la perspectiva de seguridad pública. El papel de ustedes criminólogos es crucial para esclarecer o pretender esclarecer los delitos. Desde el punto de vista jurídico, la función de ustedes es, desde luego, preponderantemente importante y primaria. Pero sobre todo, entender por qué las personas delinquen y por qué los factores sociales derivarán en esas conductas. Ustedes, criminólogos, también es un papel importante que nos hagan entender a los ciudadanos en general por qué las violencias nos aquejan día con día. Otra cuestión a considerar es el papel que representa la víctima con respecto del delito. Porque, repito, nos abocamos mucho al delincuente, nos abocamos mucho a esa parte del delincuente. Pero, ¿qué pasa con la víctima? O sea, ¿en dónde queda la víctima? Entonces, esos efectos postraumáticos del evento violento, ¿cómo se van a atender a través del daño que se ha provocado a ese individuo, ¿sí? Desde el estrés postraumático y desde luego la perspectiva psicosocial que se genera al sufrir un evento violento. Y no nada más de la propia víctima directa, sino de las víctimas colaterales, lo que en derecho penal llamamos los ofendidos. ¿De acuerdo? Bien, concepto de criminología, jóvenes. A nivel mundial, la criminología se va a definir como una ciencia de carácter multidisciplinaria basada fundamentalmente en conceptos propios de la psicología, la psicopatología, la sociología, tomando como marco de referencia conceptual y delimitante al derecho penal.
En esta parte, la criminología, al ser ciencia, necesita agotar métodos científicos. Recordemos eso, es muy importante. Pero al ser una ciencia explicativa, necesita ese cúmulo de multidisciplinas. ¿Para qué? Para entender a los factores psicológicos, cómo está operando la psique de ese delincuente. Y sobre todo, de los elementos psicopatológicos, por qué un delincuente puede ser considerado sociópata, psicópata, porque es importante el estudio del DSM-5 para determinar ciertas cuestiones psiquiátricas de una persona que ha delinquido. Obviamente, el factor social es importantísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esos factores de los cuales el delincuente ha cometido agravios en contra de su propia sociedad. ¿Lo va a delimitar el derecho penal? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el derecho penal se va a encargar de sancionar esa conducta violenta. ¿De acuerdo? La criminología va a estudiar causas del crimen. Sí, desde luego. Va a permitir estudiar el comportamiento antisocial de los individuos. Sus áreas de investigación nos permitirán determinar el factor causal de ese delito y qué consecuencia provocó, lo que llamamos nexo causal. Acción, efecto, resultado. Para el doctor Marco Antonio Arau Flores, va a definir a la criminología como esa ciencia que va a estudiar las causas del delito, que va a estudiar al delincuente, al control social sobre un comportamiento desviado y a la víctima, pero desde la perspectiva sociopolítica. ¿Y a qué nos referimos con las políticas? Política no es, y voy a hacer esta precisión muy certera, jóvenes, política no es lo que nos han vendido en cuanto a las elecciones y partidos políticos. No se equivoquen. Política deriva del griego polis, que significa ciudades. Entonces, si estamos hablando que este autor nos define ese estudio del delito con referente de un comportamiento desviado, hay que entender esos factores sociales y políticos desde las ciudades en donde se ha cometido un evento violento. ¿De acuerdo? Ahora bien, desde una perspectiva muy tradicional, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las siguientes unidades, los siguientes puntos de la unidad, es esa concepción orgánica, pero de acuerdo al delito y su sanción, ¿sí? De acuerdo a esa perspectiva jurídica. O sea, la criminología no nada más tiene que ser desde el punto de vista punitiva o positivista, tiene que ser, como lo dice aquí, explicativa, causal, sociológica. ¿Me explico? Entonces, desde esa génesis natural, ustedes, criminólogos, iban a coadyuvar al derecho penal, a los juicios, al Ministerio Público, a los jueces. Pero hay que entender cuáles son esas causas penales también. ¿Sí? Hay que entender cómo opera mi catálogo de delitos con respecto de la conducta, de la figura establecida ahí. ¿Por qué, por ejemplo, el feminicidio se es considerado un crimen de odio? Se es considerado un crimen hasta cierto punto de lesa humanidad dirigido en contra de las mujeres. ¿Sí? Porque el feminicidio tiene esas condiciones políticos, sociales o sociopolíticas para entender esas causas del delincuente y el control social, pero que de acuerdo a la sanción penal se adapte jurídicamente a esas circunstancias. ¿De acuerdo? Bail nos define a la criminología como una ciencia de carácter empírica e interdisciplinaria. Empírica porque se va a basar en los hechos, en lo que probablemente ya también puede estar establecido.
pero interdisciplinaria porque se va a apoyar de diversas ciencias, ¿sí? Y se va a ocupar específicamente del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social en un comportamiento desviado. Para mí sería la definición más asertiva de criminología, la de Bail-Jikal, porque hay que ocuparse de las circunstancias del crimen, pero hay que entender los factores del delincuente y la víctima en ese nexo de causalidad, y sobre todo el control social del comportamiento desviado. Para Kaiser, que es en Alemania, nos habla que es ese conjunto ordenado de saberes empíricos. O sea, conjunto ordenado. Él aquí está hablando de método científico, pero va a estudiar al delito, al delincuente y su comportamiento socialmente desviado, ¿sí? Sobre los controles de la conducta. En esta parte, para el sistema alemán, no se contempla a las víctimas. Se van a centrar específicamente en los delincuentes. Y eso es muy serio. ¿Por qué? Porque siempre en el estudio criminológico debemos atender a las víctimas, jóvenes. Así de simple, así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a aportar la criminología? Obviamente, nos va a aportar conocimientos verificables, comprobables por el método científico a través de técnicas para elaborar ciencia empírica, ¿sí? En esta parte, perdón, en esta parte, al ser una ciencia verificable, necesita apoyarse de los métodos de investigación. ¿Para qué? Para que a través de la observación y la formulación de diversas hipótesis, nosotros podamos entender cuáles esas causas de por qué una persona ha delinquido. El objetivo principal de la criminología siempre será estudiar al delito, al delincuente, a la víctima y al control social. Esos cuatro elementos y más, podemos abordar más, pero principalmente esos cuatro elementos estudiará la criminología, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista, esto lo vamos a ver más adelante, el aspecto restrictivo, y pues, a ver, permítame un segundito, déjenme ver cómo está el programa. Sí, esto lo vamos a ver más adelante, ya los postulados de criminología, desde una parte de vista restrictiva y extensiva. Entonces, entendamos, para ir cerrando la sesión. En esta cuestión, la criminología va a ser siempre ese estudio del delito desde un punto de vista verificable, desde un punto de vista científico, pero desde el punto de vista social también debe atender esos factores sociales por los cuales los delitos están operando en nuestra sociedad. O sea, los fines de la criminología son esos, atender al factor social, al factor no punitivo, sino esos factores por los cuales las conductas violentas se están posicionando cada vez aquí en una sociedad ya de por sí violenta. ¿Me explico? Entonces, en esa línea, la criminología tiene que atender esas políticas elaboradas no solo por el Ejecutivo Federal, sino por la propia ciudadanía, para poder entender cómo opera a la criminología, ¿sí? Entonces, a ver, aquí vamos a entender el objeto primario de la criminología. Déjenles comparto esta parte. Miren. A ver si se logra ver, si se logra ver. Bien. Aquí, el objeto de la criminología siempre será el delito, el delincuente y el control social. Recordemos que el delito es esa consecuencia de un cúmulo de factores sociales, por los cuales las conductas son atribuibles desde épocas antiguas ¿a qué? A la evolución del concepto del delito. Es obvio que necesitaremos tipificar la conducta como delito a través del Código Penal para controlarlos y sobre todo reprimirlos. Pero hay que delimitarlos, describirlos y reprimirlos desde la forma conductual, ¿sí? Por eso el Código Penal hasta cierto punto tiene muchos sesgos,
en cuanto al catálogo, en cuanto a cómo está estructurado el tipo penal. La criminología es aquí donde entra, a estudiar ese tipo penal. O sea, ¿por qué un delito patrimonial como fraude procesal? O sea, cualquiera podría decir que es el fraude procesal. Bueno, criminólogo, explícame cómo opera un delito patrimonial desde tu disciplina. ¿Sí? Ustedes como criminólogos, nosotros como criminólogos, no me incluyo, va, se va a derivar de la ciencia del derecho penal, porque en criminología, cuando se configura el concepto de delito, no lo configuramos nosotros, lo va a configurar el Código Penal. ¿De acuerdo? En criminología no se puede hablar de delitos si no está recogido con el Código Penal. O sea, por eso repito, necesitaremos del Código Penal para poder discernir, ahora sí, el tipo de conducta, poder ejecutar y sustituir ciertos conceptos, pero más bien ampliarlos, no tanto sustituirlos, ampliarlos. En ese sentido, para la criminología, la conducta delictiva se convierte cuando ya está tipificada en el Código Penal. ¿Sí? No toda conducta es desviada ni es delito, ni todo es delito, ni todo delito es considerado como comportamiento desviado. Porque muchas veces la gente, por ejemplo, que roba, roba por necesidad, o roba por un trastorno psiquiátrico, como los cleptómanos. Entonces, en esa cuestión hay que entender cómo la criminología nos va a permitir estudiar esos factores psicosociales del delincuente con respecto de la conducta desviada. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea, el delincuente siempre será ese objeto de investigación de la criminología a través de los factores de personalidad, de los factores sociales en donde él ha crecido y sobre todo, qué factores dieron a la génesis para que él delinquiera. Aquí la psicología y la psiquiatría serán funciones importantes y de apoyo para la criminología para entender el objeto de investigación del delincuente. ¿Sí? A la criminología siempre le va a reconocer el delincuente y cómo se combata su conducta. A través de los estudios se va a tratar de justificar ciertas cuestiones patológicas del por qué el criminal puede ser o no ser. Y sobre todo, el grado de agresión que pueda tener ese delincuente. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el delincuente, podemos hablar mucho, 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 pero necesitaremos entender su grado de neurosis, la predisposición al riesgo, repito, los factores de riesgo. Si yo crezco en un ambiente violento, pues la tendencia es que yo voy a ser violento, probablemente. O sea, no es una regla, es una tendencia. Y sobre todo, todos los seres humanos somos agresivos. Aquí el problema es cómo canalizamos la agresión y principalmente cómo transformamos esa agresión en violencia. A través de comportamientos impulsivos, por ejemplo. ¿No? Si yo me engancho con un sujeto en la calle, porque ya, no sé, me dio el recordatorio familiar, pues puede tener un comportamiento impulsivo agresivo, pero habrá que ver qué tan violento soy. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el delincuente siempre va a tener ese ámbito social del por qué es determinante su fenómeno criminal. Eso es importancia para la criminología. Se debe observar desde un comportamiento socialmente negativo a través de la marginación y por qué a veces los grupos marginados tienden a delinquir más, ¿no? Que los de la clase alta o los clase media. En cambio, la clase baja, bueno, pues puede haber más índice de criminalidad en jóvenes y criminales adultos. O también la criminalidad femenina, que hoy día estamos viendo más criminalidad femenina. ¿Sí? El control social, desde luego, para la criminalidad es importante porque si ya tenemos instituciones, estrategias y sanciones sociales, ¿cuál es el factor social? Promover y garantizar que el individuo se someta a modelos y normas comunitarias. Eso es el control social para la criminología. Es de suma importancia, ¿por qué? Porque entre esa lucha de individuo y sociedad siempre va a ejercer un dominio la sociedad sobre, o pretenderá ejercer un dominio la sociedad sobre el individuo. Por eso
A veces surgen los conflictos de la nada. Por lo tanto, el control social del carácter informal se va a constituir a través de la familia, la escuela, los trabajos y los amigos. Esto lo vamos a abordar más adelante, jóvenes, ya en una parte de conceptos más a hondo, en el sentido amplio de la criminología, en el sentido restrictivo y el concepto amplio de la criminología. ¿Sí? Entonces, en la siguiente sesión les voy a hablar sobre el elemento histórico y cómo va evolucionando la criminología con respecto de su propia historia. Vamos a entender esos orígenes de la criminología, dónde nace, algunos exponentes, sus etapas científicas, sus etapas contemporáneas, y del cómo la aparición de los delitos a lo largo de nuestra vida siempre va a ser factor de estudio. Entonces, a priori, recordemos que la criminología, para cerrar la sesión, es una ciencia multidisciplinaria, es una ciencia de carácter sociológico, pero que se va a apoyar de las ciencias sociales como la psicología y la psicopatología para comprender mejor esos factores del por qué el delito opera con respecto de un delincuente. ¿Sí? Entonces, en esa línea, tenemos que entender que para poder hacer un buen estudio criminal, necesitamos entender dónde está parada mi sociedad, cómo está hecha en este tiempo, cómo los delitos han ido posicionándose y han ido en escala a través de qué? Del factor social, de esos factores multicausales, porque también el descontento, el desempleo, las cuestiones de violencia, la propia violencia, ha generado este grado de descomposición social. Bien, no me queda más que agradecerles su atención y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan excelente día.